Dos viudas llamaron a la puerta de un ermitaño durante una tormenta de nieve. Él no había hablado con nadie en 8 meses. Sobrevivieron el invierno juntos. Cuando llegó la primavera, ambas se habían enamorado de él. Le dijeron, «Elige a una de nosotras». Su respuesta las dejó atónitas a las dos. Esta es su historia. Bienvenidos a la sombra del oeste. Suscríbanse y activen la campana para más leyendas del amor, el coraje y la frontera indómita. El año era 1868 y las tierras altas de Colorado eran un lugar que Dios había creado hermoso y luego abandonado a los elementos. Los picos se alzaban como dientes irregulares contra un cielo tan azul que dolía mirarlo. La nieve caía 8 meses al año. Los veranos eran breves y violentos, con tormentas capaces de matar a un hombre entre un aliento y el siguiente. Aquel no era un lugar para los débiles ni para los esperanzados. Era un lugar donde la supervivencia era una negociación diaria con la muerte. En un valle tan remoto que los mapas no se molestaban en nombrarlo, vivía un hombre llamado Jeremiah Cole. Tenía 47 años. Aunque aparentaba 60, se sentía aún más viejo. Su barba era gris y salvaje. Sus manos estaban marcadas por décadas de trampeo, construcción y lucha contra la naturaleza por cada migaja de existencia. Sus ojos tenían el color del cielo antes de una tormenta, azul, gris y distante. Eran los ojos de un hombre que había dejado de buscar algo más allá de la siguiente temporada. Jeremiah había llegado a las montañas en 1845, cuando tenía 24 años, lo suficientemente joven para creer que corría hacia algo en lugar de alejarse de todo. Había sido hijo de un granjero en Ohio. Había estado prometido con una muchacha llamada Clara, que sonreía como la primavera. Estaba lleno de sueños, planes y la certeza de que la vida cooperaría con sus deseos. Entonces Clara eligió a su hermano en su lugar. Se casó con Thomas Cole 2 semanas antes de la boda que había planeado con Jeremiah. Ni siquiera se lo dijo a la cara. Él se enteró por una carta entregada por el hijo de un vecino que no podía sostenerle la mirada. Jeremiah hizo su maleta esa noche. Se alejó de la granja, de la familia y del futuro que había imaginado. Siguió caminando hasta que la tierra se elevó bajo sus pies. Los árboles se volvieron espesos y el silencio se hizo tan completo que por fin pudo dejar de escuchar la voz de Clara en su memoria. 23 años había vivido solo en esas montañas. 23 años construyendo su cabaña piedra a piedra. 23 años cazando castores y zorros, y cambiando pieles por los pocos suministros que no podía fabricar él mismo. 23 años sin hablar con nadie más que con el viento, los lobos y, ocasionalmente, su propio reflejo en el agua quieta del arroyo. Nunca se había casado. Nunca lo había querido. La herida que Clara dejó había cicatrizado en una costra tan gruesa que nada podía penetrarla. Las mujeres eran un recuerdo de dolor. El amor era una palabra que pertenecía a un idioma que había olvidado cómo hablar. Esa era su vida. Esa era su paz. Eso era todo lo que necesitaba. Entonces ellas llegaron. Era finales de octubre cuando Jeremiah las encontró. La primera nevada ya había caído y la segunda se aproximaba. El cielo tenía ese aspecto férreo que prometía una tormenta en cuestión de horas. Estaba revisando sus trampas a 3 millas de la cabaña cuando vio movimiento en la ladera de abajo. Al principio pensó que eran alces. Luego vio los colores, azul y marrón, y el pálido destello de 2 rostros vueltos hacia donde él estaba. Personas. 2 de ellas, moviéndose lentamente, demasiado lentamente, trepando hacia su valle como si usaran sus últimas fuerzas para hacerlo. Jeremiah las observó un largo momento. Todos sus instintos le decían que se alejara. La gente significaba problemas. Significaba preguntas y complicaciones y el fin del silencio que había construido con tanto cuidado. No había hablado con otro ser humano en 8 meses. No había querido hacerlo. Pero la tormenta se acercaba, y aún desde esa distancia podía ver que las figuras de abajo luchaban por avanzar. Tropezando, una de ellas cayó y la otra se inclinó para ayudarla a levantarse. Mujeres, las dos. Jeremiah maldijo entre dientes. Revisó su rifle. Luego comenzó a bajar por la ladera para salirles al encuentro. Sus nombres eran Mary y Ruth. Eran hermanas, aunque no se parecían en nada. Mary era la mayor, de 34 años, alta, con cabello oscuro que había encanecido antes de tiempo y ojos que guardaban el vacío apagado de alguien que había visto demasiado. Ruth tenía 29 años. Era más pequeña y de tez más clara. Sus ojos aún conservaban luz, pero era la luz desesperada de una esperanza que sabe que se está apagando. Las dos eran viudas. El marido de Mary había muerto en un accidente minero en Central City 6 meses atrás.
El marido de Ruth había fallecido de fiebre 3 meses después. Las habían dejado sin nada, sin dinero, sin familia, sin perspectivas en un territorio que tenía poco uso para las mujeres y hombres que las sostuvieran. Habían intentado sobrevivir en el pueblo. Se habían dedicado a lavar y remendar ropa. Habían soportado los comentarios, las proposiciones y el hambre lenta que llegaba de un trabajo que casi no pagaba nada. Luego se aproximó el invierno y su casero exigió un pago que ellas no podían hacer. Sugirió una alternativa. Ellas se negaron. Él las echó. Habían oído rumores de un ermitaño que vivía en las alturas, un hombre que se mantenía alejado de todos, pero que, según decían, era decente. Habían decidido buscarlo y suplicarle refugio hasta la primavera. Era eso, congelarse en las calles de un pueblo que no las quería. Llevaban 4 días caminando. Habían agotado los alimentos 2 días atrás. Habían estado a punto de morir 3 veces en los puertos de montaña. Y ahora estaban allí, de pie ante un hombre de barba gris y salvaje y ojos color tormenta que las miraba como si fueran fantasmas que no había pedido ver. Jeremiah escuchó su historia sin pronunciar palabra. Cuando terminaron, guardó silencio durante un largo rato. Entonces dijo las palabras que resonarían a través de los años. Dijo que nunca había tenido esposa, que no sabía cómo vivir con otras personas, que su cabaña era pequeña y sus provisiones limitadas, y que el invierno era largo y duro en esas montañas. Pero dijo que la tormenta se acercaba, que no era el tipo de hombre que dejaba morir de frío a la gente, que podían quedarse hasta que los pasos se abrieran en primavera, y que no debían esperar nada más que sobrevivir. El invierno que siguió fue el más extraño en la vida de Jeremiah. Su cabaña, que solo había conocido sus pasos, ahora guardaba 3 pares de botas junto a la puerta. Su mesa, que había tenido un solo asiento, ahora albergaba a 3 personas. Su silencio, que había sido completo, ahora estaba lleno de voces que aún estaba aprendiendo a tolerar. Mary se hizo cargo de la cocina sin pedir permiso. Transformó sus comidas de soltero, tasajo y frijoles, en algo que casi se asemejaba a comida de verdad. Organizó sus provisiones con una eficiencia que rozaba lo militar. Limpió rincones de la cabaña que no habían recibido atención en décadas. Ruth era diferente. Era más suave, más callada. Pasaba horas leyendo el puñado de libros que Jeremiah había reunido a lo largo de los años. Le hacía preguntas sobre las montañas, sobre los animales, sobre cómo cambiaba la luz en los picos a distintas horas del día. Escuchaba cuando respondía como si sus palabras fueran valiosas. Jeremiah se descubrió hablando más de lo que había hablado en 23 años. Al principio solo gruñidos y respuestas cortas, luego oraciones, luego historias que no le había contado nadie. Las montañas, las estaciones, la manada de lobos que había visto crecer durante 15 años, el águila que anidaba en el acantilado sobre su cabaña cada primavera. No habló de Ohio. No habló de Clara. Algunas puertas permanecían cerradas. Las semanas se convirtieron en meses. Diciembre cedió ante enero. Enero se rindió ante febrero. La nieve se amontonó más alta que las ventanas. El mundo se convirtió en un silencio blanco roto solo por el viento y el crujido de los árboles helados. Y en algún lugar de ese silencio, algo comenzó a cambiar. Jeremiah notó que Mary lo miraba cuando creía que no se daba cuenta. Notó cómo ella se aseguraba de que su café estuviera listo antes de que despertara. Notó cómo le preguntaba por su día con un interés demasiado genuino para ser mera cortesía. También notaba a Ruth, la forma en que sonreía cuando él entraba a la habitación, cómo guardaba pasajes de los libros para leérselos en voz alta por las noches, cómo sus manos a veces rozaban las de al pasarse algo en la mesa. Las dos lo miraban con algo en los ojos que no había visto dirigido a sí mismo en más de 2 décadas. Esperanza, interés, algo que podría convertirse en más si él lo permitía. Jeremiah no sabía qué hacer. Había construido su vida alrededor de la soledad. Se había convencido de que el amor era un capítulo cerrado. Ahora 2 mujeres lo estaban abriendo de nuevo y él no podía leer el idioma escrito en él. La confrontación llegó en marzo, cuando los primeros indicios de primavera comenzaban a mostrarse en las elevaciones más bajas. Mary y Ruth habían estado susurrando entre ellas durante días. Conversaciones privadas que se detenían cuando Jeremiah entraba a la habitación. Miradas intercambiadas que tenían un significado que él no podía interpretar. Una tensión que crecía y que incluso podía sentir. Una noche, después de cenar, Mary se puso de pie y lo enfrentó directamente. Ruth se levantó para ponerse al lado de su hermana. Claramente habían planeado ese momento. Claramente habían estado acumulando valor durante días. Mary habló primero.
Dijo que necesitaban hablar sobre lo que pasaría cuando los pasos se abrieran. Dijo que no podían regresar a Central City. Allí no tenían nada, ni futuro, ni seguridad. Dijo que en esa cabaña habían encontrado algo que no esperaban encontrar. Paz, propósito, algo que se sentía como un hogar si se les permitía quedarse. Ruth habló a continuación. Dijo que sabía que Jeremiah valoraba su soledad, que sabía que había vivido solo por más de 2 décadas, que entendía si quería que se fueran cuando llegara la primavera, pero dijo que esperaba que les pidiera quedarse. Entonces Mary pronunció las palabras que quedaron suspendidas en el aire frío de la cabaña como humo. Dijo que no eran tontas, que las dos habían llegado a quererlo, que sabían que eso era complicado, que sabían que el mundo no lo entendería. Dijo que si quería a cualquiera de ellas como esposa, aceptarían, que lo habían discutido entre ellas, que él podía elegir. Elige a una de nosotras. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera que Jeremiah hubiera conocido en sus años de soledad. Miró a esas dos mujeres que habían tropezado en su vida medio muertas y desesperadas. Miró la esperanza en sus ojos, el miedo, la vulnerabilidad de personas que ofrecen algo precioso y esperan ver si será aceptado o aplastado. Pensó en Clara, en la elección que se había hecho sin él, en el dolor que había dado forma a toda su vida adulta, en los muros que había levantado tan alto que nadie podía escalarlos. Pensó en los meses pasados, la competencia estable de Mary, la calidez suave de Ruth, la forma en que la cabaña se sentía diferente con ellas, más llena, más cálida, más como un hogar que el refugio que había sido durante 23 años. Pensó en lo que le pedían, elegir a una, rechazar a la otra, crear una ganadora y una perdedora en un concurso que ninguna de las dos merecía perder. Y entonces dio su respuesta. Dijo que no elegiría, que no iba a escoger a una hermana sobre la otra, que no iba a crear esa herida entre ellas. Dijo que había visto lo que el rechazo le hacía a la gente, que lo había vivido durante más de la mitad de su vida. Dijo que quería que las dos se quedaran, no como competencia, no como rivales, no como opciones entre las cuales seleccionar, como familia. Dijo que no sabía cómo ser marido, que había estado solo demasiado tiempo para fingir que podía darle a cualquiera de ellas lo que merecía en ese sentido, pero dijo que podía darles un hogar, seguridad, una vida en las montañas lejos de la crueldad del mundo de abajo. Dijo que podían construir algo juntos, algo que no tuviera nombre porque el mundo aún no lo había imaginado. Un hogar de 3 personas rotas que se habían encontrado contra todas las probabilidades. Dijo que la elección no era solo suya, también era de ellas, y preguntó si eso era suficiente. Mary y Ruth se miraron. Algo pasó entre ellas. Años de hermandad, meses de supervivencia compartida, la comunicación tácita de personas que han atravesado el fuego juntas. Luego las dos se volvieron hacia Jeremiah y dijeron que sí. Los años que siguieron reescribieron todo lo que Jeremiah creía saber sobre su vida. La cabaña se amplió. Construyó una cocina más grande para Mary. Construyó un rincón de lectura con ventana para Ruth. Construyó un porche delantero donde los tres podían sentarse en las tardes de verano a ver el sol ponerse detrás de los picos. Desarrollaron ritmos. Mary administraba el hogar con su feroz eficiencia. Ruth traía belleza a cada rincón con pequeños toques de color y arte. Jeremiah continuó con sus trampas, pero ahora tenía razones para volver a casa más allá del mero hábito. No eran marido y esposas en el sentido tradicional. El mundo de abajo nunca habría comprendido su arreglo. Pero eran otra cosa, algo más profundo en ciertos aspectos. Compañeros, socios, una familia forjada desde la soledad, la necesidad y el lento crecimiento de un amor genuino. Porque el amor se creció. No el amor romántico con sus celos y exigencias, sino algo más tranquilo, algo que no pedía nada más que presencia, algo que daba sin llevar la cuenta. Mary dejó de mirarlo como a un posible marido y comenzó a mirarlo como a un amigo entrañable. Ruth dejó de esperar el romance y comenzó a apreciar la realidad de lo que habían construido. Jeremiah dejó de temer la vulnerabilidad y empezó a aceptar que ya no estaba solo. Ninguno de ellos se casó jamás. El matrimonio habría requerido elegir, y elegir era precisamente lo que se había negado a hacer. Pero vivieron como una familia durante 31 años. Criaron gallinas, cabras y un pequeño rebaño de ganado que de algún modo sobrevivió los inviernos de la montaña. Cultivaron un jardín que producía verduras que nadie en las tierras altas creía posibles. Crearon un hogar al que los viajeros ocasionalmente llegaban por accidente y de que partían meneando la cabeza ante la extraña paz que encontraban allí. Ruth murió primero,
en el invierno de 1896, de una fiebre que llegó rápido y se fue igual de rápido, llevándosela consigo. Tenía 57 años. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por los libros, las conversaciones y la vida que nunca esperé encontrar». Mary la siguió 3 años después. Su corazón simplemente se detuvo una mañana mientras preparaba el desayuno. Tenía 65 años. Murió haciendo lo que amaba, cuidando de las personas. Jeremiah los enterró a ambas en la colina detrás de la cabaña. Él mismo talló sus lápidas. La de Ruth decía: «Encontró la luz en las montañas». La de Mary: «Hizo un hogar donde no había ninguno». Vivió 4 años más después de que Mary partió. Solo de nuevo, como al principio, pero diferente. El silencio ya no se sentía como paz. Se sentía como ausencia. La cabaña ya no se sentía como refugio. Se sentía como un monumento a personas que ya no estaban. Murió a la primavera de 1903, a los 82 años. Lo encontraron en su silla en el porche, mirando las montañas que había amado durante casi 60 años. Estaba sonriendo. La primera sonrisa que alguien pudiera recordar haber visto en su curtido rostro. Las personas que lo enterraron encontraron una carta en su bolsillo. Estaba dirigida a nadie en particular, quizás a quien algún día pudiera leerla. Decía que le habían pedido que eligiera y no había podido. Que elegir habría significado perder. Que la única respuesta que tenía sentido era la que el mundo nunca entendería. Decía que nunca se arrepintió, ni un solo día. Decía que el amor no era un número, ni uno, ni dos, ni ninguna cantidad. Que el amor tenía la forma que necesitaba para albergar a las personas que importaban. Decía que Mary y Ruth lo habían salvado de morir solo en las montañas. Que esperaba que dondequiera que estuvieran, supieran que les estaba agradecido. Decía que por fin iba a reunirse con ellas. Decía que al fin la familia volvería a estar completa. Lo enterraron entre las dos mujeres, en la colina con vista al valle. Las 3 lápidas permanecen juntas hasta hoy. Los visitantes que llegan a ese lugar remoto a veces las encuentran y se preguntan por la historia que hay detrás. Los lugareños todavía la cuentan. El hombre de la montaña que nunca se casó. Las 2 viudas que llegaron medio muertas en una tormenta de nieve. La elección que se negó a tomar. La familia en que se convirtieron. Dicen que fue extraño. Dicen que fue poco convencional. Dicen que el mundo no tenía palabras para lo que esas 3 personas construyeron juntas. Pero también dicen que fue amor. Y como todas las leyendas del viejo oeste, deja una pregunta sin respuesta fácil. ¿Qué elegirías tú si elegir significara perder a alguien que no puede soportar perder? ¿Y qué podrías construir si te niegas a elegir?